Las arenas de Egipto, una tierra de antiguas maravillas. Sin embargo, bajo el esplendor, se desarrolla una historia de sufrimiento. Los israelitas, una vez huéspedes en esta tierra, ahora esclavos, trabajaban bajo el puño de hierro del faraón. Sus vidas, un ciclo de trabajo sin fin, sus espíritus, aplastados bajo el peso de la opresión. Generaciones enteras solo conocieron la adversidad. Sus súplicas de misericordia cayeron en oídos sordos. El faraón, impasible ante su difícil situación, apretó su control. Sus llantos resonaron por el desierto, un testimonio de su desesperación. La esperanza parecía un sueño lejano. Cada día traía nueva miseria. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, permanecía una chispa de fe. La creencia de que un día, un Salvador se levantaría. Se aferraban a antiguas profecías, susurros de una tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, una tierra de libertad. Sus clamores por la liberación llegaron a los cielos. Un Dios que no había olvidado a su pueblo elegido. Un Dios que escuchó sus oraciones, vio su sufrimiento, sintió su dolor. El tiempo de la liberación estaba cerca, pero la libertad tendría un costo. Un desafío les esperaba. Un líder se levantaría, elegido por Dios para confrontar al poderoso faraón, para sacar a su pueblo de la oscuridad y llevarlo a la luz. Su destino pendía de un hilo. ¿Encontrarían la fuerza para liberarse? ¿O perecerían bajo el yugo de la esclavitud? El destino de una nación estaba al filo de la navaja. En el corazón de Egipto nació un niño destinado a la grandeza, un niño llamado Moisés. Él se convertiría en el faro de esperanza, el instrumento de su salvación. Moisés, criado en el palacio del faraón, ajeno a su verdadera herencia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Pronto descubriría su destino, un destino que cambiaría el curso de la historia. El tiempo de la liberación se acercaba. El escenario estaba listo para una confrontación de proporciones épicas, una confrontación entre el bien y el mal, entre la libertad y la opresión, entre el hombre y Dios. Nacido en una época de crueldad indescriptible, un niño hebreo se enfrentó a una muerte segura. El faraón, temiendo la creciente fuerza de los israelitas, decretó que todos los bebés varones fueran ahogados en el Nilo. Las madres lloraban en silencio, con el corazón roto ante la idea de tal destino. Pero una madre, impulsada por el amor y la desesperación, desafió el decreto del faraón. Tejió una canasta de juncos, sellándola con brea y colocando a su hijo pequeño dentro de su abrazo protector. Su corazón dolía al dejar la canasta a la deriva en el Nilo, rezando por un milagro. El río llevó la canasta río abajo, guiándola hacia un destino extraordinario. La hija del faraón, bañándose en el río, descubrió al niño. Su corazón se conmovió con compasión, desafió el cruel edicto de su padre y decidió criar al niño como suyo. Y así, Moisés, un niño del destino, se salvó de la muerte. Criado en el regazo del lujo, se convirtió en un príncipe de Egipto, educado en la sabiduría y el conocimiento de los faraones. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él, planes que lo llevarían de regreso a su verdadero pueblo y a un propósito divino que nunca podría haber imaginado. Los años se convirtieron en décadas. Moisés, ahora un hombre, se volvió cada vez más consciente de su posición privilegiada. Fue testigo de primera mano del sufrimiento de sus verdaderos parientes, los israelitas, trabajando sin cesar bajo el yugo de la opresión egipcia. Su dolor resonó profundamente en él, provocando una sensación de inquietud en el corazón del príncipe. Un día fatídico, el susurro del destino lo llamó. Presenció a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo israelita. La ira y la indignación lo invadieron. En ese momento, los años de lujo y privilegio se desvanecieron. Ya no era un príncipe de Egipto. Era un hebreo, unido por la sangre y la empatía a su pueblo oprimido. Impulsado por el instinto, Moisés mató al capataz, ocultando el cuerpo en la arena. Pero su acto de desafío no pasó desapercibido.
La noticia de su transgresión llegó al faraón, obligando a Moisés a huir al exilio. Dejando atrás la única vida que había conocido, viajó al vasto e implacable desierto, con su futuro incierto, su destino envuelto en la niebla del tiempo. Lejos de las jaulas doradas de Egipto, Moisés buscó refugio en la tierra de Madián. Se convirtió en pastor, cuidando rebaños a la sombra del monte Horeb. El desierto, una vez símbolo de exilio, se convirtió en su santuario, un lugar de soledad y reflexión. Pasaron décadas, y Moisés, humilde por el tiempo y las circunstancias, aprendió a vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza. Un día cualquiera, mientras guiaba a su rebaño por las áridas llanuras, una visión de extraordinaria maravilla lo detuvo en seco. Una zarza, envuelta en llamas, pero no consumida por el fuego. El aire crepitaba con una energía de otro mundo, mientras una voz resonaba desde el corazón de las llamas. Era la voz de Dios, llamando a Moisés, convocándolo a un propósito superior. El miedo y la maravilla lucharon dentro de él mientras Dios revelaba su plan divino. Moisés, el príncipe hebreo convertido en pastor, fue elegido para confrontar al faraón y exigir la liberación de los israelitas de la esclavitud. Debía sacarlos de Egipto, de la esclavitud, a una nueva vida de libertad y promesa. Abrumado por la enormidad de la tarea que tenía ante sí, Moisés dudó. Cuestionó su propia valía, su capacidad para enfrentar el poder del faraón, pero Dios, en su infinita sabiduría, tranquilizó a Moisés, prometiendo estar con él en cada paso del camino. Armado con el apoyo inquebrantable de Dios y un bastón imbuido de poder divino, Moisés regresó a Egipto. Ya no era un príncipe, ni simplemente un pastor. Era un profeta, elegido por Dios para liberar a su pueblo de la opresión. Había llegado el momento de la liberación. El viaje de los israelitas, un viaje de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, estaba a punto de comenzar. Las arenas del tiempo parecían detenerse mientras Moisés, llevando el peso de un mensaje divino, se presentaba ante el faraón. La opulencia de la corte egipcia contrastaba con la sencillez de su atuendo de pastor. Sin embargo, era Moisés quien portaba la verdadera autoridad, la autoridad que le había conferido el Todopoderoso. Con convicción inquebrantable, Moisés transmitió el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Las palabras resonaron por la sala, un desafío al poder absoluto del faraón, una demanda de justicia negada durante mucho tiempo. El aire crepitaba de tensión, el silencio solo roto por el susurro de lino fino y los jadeos de los cortesanos asombrados. El faraón, acostumbrado a la obediencia incuestionable, se burló de las palabras de Moisés. ¿Quién era este pastor, este antiguo exiliado, para dictar términos al gobernante de todo Egipto? Con un gesto de la mano, desestimó la súplica de Moisés, con el corazón endurecido contra la difícil situación de los israelitas y la voluntad de su Dios. El desafío del faraón preparó el escenario para un choque de voluntades, una batalla entre el poderío de Egipto y el poder de Dios. Moisés, armado con el apoyo inquebrantable de Dios, se negó a retroceder. Advirtió al faraón de las terribles consecuencias, de las plagas que caerían sobre Egipto si se negaba a atender el mandato divino. Pero el corazón del faraón permaneció endurecido. Se burló de la idea de un Dios más grande que él mismo, un Dios que se atreviera a desafiar su autoridad. Ordenó a Moisés que se fuera de su vista, creyendo que su desafío sería el final del asunto. Los israelitas, con sus esperanzas brevemente levantadas por el regreso de Moisés, observaron con desesperación cómo su campeón era rechazado. Sus espíritus, ya aplastados por siglos de opresión, amenazaban con romperse bajo el peso de una renovada desesperación. Fiel a su palabra, Dios desató su ira sobre Egipto. El Nilo, fuente de vida del reino, se convirtió en sangre, sus aguas repletas de peces podridos, el hedor insoportable. Sin embargo, el faraón permaneció impasible, su corazón endurecido por el orgullo y la arrogancia. Plaga tras plaga asoló la tierra.
Las ranas invadieron las calles, su croar un coro ensordecedor de miseria. Jejenes y moscas, símbolos de pestilencia y descomposición, descendieron sobre Egipto, infestando sus hogares, su comida, su propio ser. Aún así, el faraón se negó a ceder. Los egipcios, con sus dioses aparentemente impotentes para detener la embestida, suplicaron al faraón que reconsiderara. Pero él se mantuvo firme, con el corazón endurecido contra sus súplicas y la abrumadora evidencia del poder de Dios. El Nilo, una vez fuente de vida, se había convertido en un símbolo de muerte y descomposición. Sus aguas, transformadas en sangre, apestaban muchísimo, envenenando el aire y propagando enfermedades por toda la tierra. Los egipcios, con sus súplicas de misericordia cayendo en oídos sordos, sufrieron bajo el peso del juicio de Dios. El faraón, observando desde el balcón de su palacio, ya no podía negar la magnitud del desastre. El río, una vez testimonio de la prosperidad de su reino, ahora se burlaba de su impotencia. Sin embargo, su orgullo le impidió ceder a las demandas de Moisés. El hedor a muerte impregnaba cada rincón de la tierra, un recordatorio constante de la locura del faraón. Aún así, se aferró a su orgullo, convencido de que podía resistir la ira de Dios. Las plagas continuaron, cada una un testimonio del poder de Dios, cada una más devastadora que la anterior. Salieron úlceras en la piel de hombres y bestias, causando dolor y sufrimiento insoportables. Granizadas de furia sin precedentes azotaron la tierra destruyendo cultivos, destrozando árboles, aplastando hogares. Langostas, vastas e insaciables, descendieron sobre Egipto, devorando todo lo verde a su paso. El cielo, una vez claro y azul, se volvió negro por la gran cantidad de insectos, su zumbido una sinfonía de destrucción. La oscuridad, espesa y sofocante, envolvió la tierra, una oscuridad que se podía sentir, una oscuridad que susurraba desesperación y fatalidad inminente. Aún así, el faraón se negó a ceder. La plaga final. Una plaga de la muerte misma, una noche de terror para los egipcios, una noche de dolor y liberación para los israelitas. Dios, en su infinita misericordia, había ordenado a Moisés que marcara las puertas de las casas israelitas con la sangre de un cordero, una señal, un pacto, una protección contra el ángel de la muerte. Al caer la oscuridad, un silencio se apoderó de la tierra, un silencio preñado de anticipación y temor. En las casas de los egipcios, los primogénitos gritaban de agonía, sus vidas extinguidas en un latido. El faraón, despertado por los gritos de su propio hijo, fue consumido por el dolor y el terror. Su arrogancia finalmente había encontrado su rival. Pero en las casas de los israelitas solo había silencio. El ángel de la muerte, al ver la sangre del cordero en los postes de sus puertas, había pasado por encima de ellos. Sus hijos primogénitos se salvaron. El silencio, una vez símbolo de su opresión, ahora resonaba con la promesa de libertad. Los gritos de dolor y terror que resonaban por las calles de Egipto eran música para los oídos de los israelitas. Era el sonido de su liberación. El faraón, con el corazón finalmente roto, había cedido. «¡Vayan!», ordenó a Moisés. «Lleven a su pueblo y abandonen este lugar». Y así fue como los israelitas, que sumaban cientos de miles, comenzaron su éxodo de Egipto, liderados por Moisés, sin llevar nada más que la ropa que llevaban puesta y la esperanza de libertad en sus corazones, marcharon hacia lo desconocido. Detrás de ellos, las arenas del tiempo estaban cambiando. El viejo orden se derrumbaba. Una nueva era, una era de libertad y promesa divina, estaba amaneciendo. Llegó la noticia al faraón, en medio de su dolor, de que los israelitas habían huido. Su dolor se convirtió en ira. Había sido humillado, desafiado, roto. Y así reunió a su ejército, sus carros y sus jinetes, y partió en persecución de los israelitas que huían. Los israelitas, acampados a orillas del Mar Rojo, miraron hacia atrás y vieron las nubes de polvo que se elevaban en la distancia. El terror
se apoderó de sus corazones. Estaban atrapados, con el mar delante de ellos y el ejército egipcio acercándose por detrás. ¿No había tumbas en Egipto?, le gritaron a Moisés. ¿Que nos has traído aquí para morir en el desierto? Su fe, tan recientemente encendida, amenazaba con extinguirse por el miedo. Moisés, con su fe inquebrantable, levantó su bastón sobre las aguas. No teman, les ordenó a los israelitas. Manténganse firmes, y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Y mientras pronunciaba estas palabras, un viento, poderoso y fuerte, comenzó a soplar sobre el mar. Las aguas se abrieron. Un camino, tierra seca, apareció entre los imponentes muros de agua. Los israelitas, con los ojos abiertos por la maravilla y la incredulidad, pisaron el lecho marino y comenzaron a cruzar. Durante toda la noche, caminaron, el viento conteniendo las aguas, la columna de fuego guiando el camino. Y al acercarse el amanecer, el último de los israelitas llegó a la orilla opuesta. Liberados de los egipcios, los israelitas viajaron a las profundidades del desierto. Siguieron a Moisés, su líder, su profeta, su libertador. Su camino los llevó al pie de una montaña, el monte Sinaí, un lugar de asombro, un lugar de poder. Aquí, Dios daría a conocer su presencia. El aire crepitaba de anticipación, el suelo tembló, el humo salía de la cima. Moisés subió a la montaña, atraído hacia la presencia divina. Entró en la nube, desapareciendo de la vista de los temerosos israelitas. Dios habló, su voz, un rugido atronador. Proclamó su ley, su pacto con su pueblo elegido, 10 mandamientos, palabras grabadas en piedra, palabras para guiarlos, palabras para moldear sus vidas, sus leyes, su propio ser. Los 10 mandamientos, un faro de moralidad, la base de una sociedad justa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Palabras para vivir. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Estas palabras, grabadas en piedra, se convirtieron en la base de su fe. Un pacto entre Dios y su pueblo, la promesa de un futuro bendecido, un futuro en la tierra prometida. Las arenas del tiempo no han borrado el impacto del Éxodo. Sigue siendo un capítulo fundamental en la historia de la humanidad. Un testimonio del poder de la fe. Un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. De las profundidades de la desesperación, los israelitas se levantaron. Se enfrentaron a sus opresores. Soportaron dificultades inimaginables. Su viaje nos recuerda que incluso en la oscuridad, la esperanza puede florecer. Que incluso en la esclavitud, el espíritu humano anhela la libertad. El Éxodo es más que un evento histórico. Es una historia universal. Habla de las luchas que todos enfrentamos, las batallas contra la opresión, el anhelo de un mañana mejor. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La historia del Éxodo continúa inspirando. Nos recuerda que vale la pena luchar por la libertad, que la fe puede mover montañas, que incluso en las noches más oscuras, el amanecer finalmente llegará.